Eh, en esta sesión vamos a hacer dos cosas. En la primera parte quiero que examinemos un poco de qué se va a tratar este curso, porque se me hace importante que en esta primera sesión despertemos el interés sobre el tema, y no solamente despertemos el interés sobre el tema, sino que se abra como un espacio para tener muchas dudas y que estas dudas puedan ser plasmadas en las siguientes sesiones, y podamos conformar un espacio de reflexión, crítica y debate, que es lo que es mi principal interés pues en esta clase. Entonces examinemos primero esta cuestión de qué se va a tratar el curso, y en la segunda parte lo que propongo es que examinemos a la luz de Kautsky, Rosberry, Wolf y Chartier, autores que escriben desde épocas diferentes, desde puntos diferentes, acerca del campesinado y su relación con el capitalismo, que va a ser nuestra primera sesión como tal. Rápidamente, entonces pasamos a la primera parte. Entonces, en la primera parte quiero que entendamos que la cuestión agraria, a pesar de los procesos crecientes de urbanización, sigue cobrando importancia en gran parte, o si no digo todos los países de América Latina. ¿Por qué? Porque los conflictos, las reformas y los intereses que se han ceñido sobre la cuestión agraria, sobre la cuestión de la tierra, siguen siendo persistentes hoy día. Entonces, quiero que tengan claro que este curso, a pesar de que va a tener una mirada antropológica, no se cierra al diálogo interdisciplinario. Si ustedes, si alguno de ustedes tiene contacto con otra disciplina, es su doble programa, es una electiva que están metiendo, lo que sea, pueden pues venir acá y conversar también con este enfoque antropológico que les estoy presentando. Entonces, digamos que la antropología rápidamente se ha cuestionado acerca de la cuestión agraria y ha tomado algunos temas como los procesos de persistencia del mundo rural sobre los procesos crecientes de urbanización, el papel de la economía y la geopolítica global, los retos de las comunidades y los movimientos campesinos, la relación entre el campesinado y el capitalismo, y la formación de identidades y movimientos políticos rurales. Los contenidos del curso en este sentido van a ser, primero, la antropología del campesinado, que va a ser la sesión de hoy principalmente, la cuestión agraria y las transformaciones, primer y tercer mundo, noción de desarrollo y mundo rural, las reformas agrarias en América Latina, el régimen alimentario neoliberal, de lo global a lo local, los movimientos campesinos en América Latina y el despojo y control sobre la tierra, nuevos autores, violencias y fronteras. En estas 7 sesiones rápidamente vamos a ver cómo se ha manejado la cuestión agraria desde la antropología, y pues lo que les decía, los ejes principales de análisis que ha tomado la antropología. No por ello se han excluido pues muchos temas a razón de las cortas sesiones, y lo que quiero entonces principalmente es hacer una introducción al mundo agrario a través de la antropología, y que ustedes despierten después los intereses. Yo quiero ofrecerles a ustedes por medio de esta clase herramientas no solamente teóricas sino también metodológicas, para que ustedes abran su imaginación sociológica y empiecen a ver cada vez más aquellos lugares, aquellas comunidades, aquellos espacios en los que podemos entrar nosotros como antropólogos a preguntarnos múltiples cosas, y no solamente eso, sino que también planteemos también alternativas, soluciones a través de nuestros estudios, ¿no? Los objetivos del curso, entonces, pues, examinar el mundo agrario, pero primeramente a través de una perspectiva global, para después examinar los procesos globales, los procesos locales. Entonces, bueno, ya podemos pasar a la segunda parte, que en la segunda parte lo que quiero que hagamos es examinar 4 autores. Estos 4 autores, ¿por qué los escojo? Los escojo porque quiero muy como tener un panorama de cómo se ha posicionado la antropología ante el campesinado, ante el estudio del campesinado y su relación con el capitalismo. Entonces, desde el siglo XIX lo voy a hacer con teóricos como Kautsky, seguidamente teóricos como Rosberry y Wolf en el siglo XX y Chartier en el siglo XXI. Entonces pasemos, ya entremos en materia. Kautsky, que dice Kautsky,
acerca del campesinado y su relación con el capitalismo. Kautsky piensa que la noción que había planteado Carlos Marx acerca de la evolución del campesinado a ser proletariado se queda un poco corta para examinar en ese momento la cuestión del campesino. ¿Por qué? Porque Chartichi dice, no sacamos algo si vemos el campesinado como una masa separada, como algo que está allá, pues como lo veía un poco Marx, porque tenemos precisamente que ver su relación con el capitalismo, las transformaciones que ha tenido el campesinado a través de la entrada de capital. Kautsky en este sentido se opone a Carlos Marx porque a él le interesa es ver por qué el campesinado está transformándose ante la entrada del capital, qué pasa con el campesino cuando entra en estas dinámicas del mercado, qué pasa con las dinámicas del mercado, qué tan fuertes son y cómo absorben al campesinado y lo sumergen en esas dinámicas, no lo desaparecen sino que lo transforman. Esta noción va a ser muy importante para el resto de las teorías que se van a hacer sobre el campesinado, porque precisamente no se va a ver como una masa ahí aislada, inerte, sino como precisamente como sujetos que tienen un sistema económico que no es capitalista del todo. Muchos lo ven como un sistema precapitalista, muchos lo ven como que se tiene que estudiar a partir de otros conceptos, bueno, en fin. Pero entonces, Kautsky va a dar bases para el resto de las teorías que se van a formar sobre el campesinado. Entonces, en el siglo XX aparece Roseberry. Roseberry escribe entre los años más importantes en los que la cuestión agraria toma más importancia, porque precisamente se empiezan a ver en los años 70 u 80 como todas estas problemáticas, todas estas reformas que se implantaron, digamos, en América Latina, y Roseberry precisamente es uno de los teóricos con más influencia, con más importancia, con más fuerza, que habla acerca de las cuestiones agrarias en América Latina. La mayoría de su campo, recordémoslo bien, ha sido en América Latina y él está viendo todos estos procesos, todas estas reformas, contrarreformas, seguridad alimentaria, políticas neoliberales, cómo entran a ser parte de este juego, a ser parte de la vida del campesinado, de las transformaciones que está viviendo el campesinado en medio de este sistema, ¿no? Entonces, Roseberry nos va a hablar de cómo el campesinado se empieza a incorporar al sistema capitalista y nos introduce algo que es supremamente importante, que es la diferenciación social dentro del campesinado. Roseberry se basa en gran parte en la teoría de Marx acerca del estudio del capitalismo, la acumulación del capital, para poder entender al campesinado. ¿Qué dice Roseberry básicamente? Para analizar Roseberry es las implicaciones de la incorporación de la economía capitalista, de economía campesina en el sistema capitalista. Recordemos que Roseberry definía el campesinado como aquellos sujetos que eran dueños de su propia tierra y que además mayormente producían productos agrícolas, pero que toda esta producción la hacían muy en pro de su subsistencia, no como un interés por acumulación del capital, comparación de los capitalistas, sino más bien como un interés de subsistencia. ¿Qué pasa con ello? Que los campesinos no solamente están produciendo para su subsistencia, sino que también producen un excedente. Ese excedente va a ser apropiado por no campesinos, es decir, capitalistas. Con ello los campesinos empiezan a incorporarse de una u otra manera al sistema capitalista. Entonces empiezan a producir excedentes, bla, y lo que va a pasar es que los campesinos después van a tener que acceder al sistema capitalista, se empiezan a incorporar al sistema capitalista y
y empieza en ese sentido a haber una diferenciación de clase social, como hace una diferenciación, no de clase social, sino una diferenciación social entre campesinos. Para Rosberry está el campesino A, el campesino B y el campesino C. El campesino A es aquel que tiene sus tierras, está produciendo y digamos que tiene lo necesario y le sobra capital para poder volver pues, a invertir, no con sentido de acumulación de capital, sino como para volver a producir. Está aquel campesino que tiene su tierra y produce, pero como los campesinos tienen que hacerse pues cargo de todos los gastos, entonces este campesino B va a tener tierra, va a producir lo suficiente para mantener y para poder volver a invertir como todos estos materiales, todos estos gastos que necesita para seguir produciendo. Pero el campesino C no va a tener la oportunidad pues de mantener, o sea, lo que produce no es suficiente para poder subsanar los gastos que implica para poder volver a producir. ¿Qué pasa con esto? Aquí está el punto interesante de Rosberg, que es un punto clave, pues, y es que el campesino C, al no poder mantener su tierra, al no poder mantener los gastos, no poder producir lo suficiente, lo que va a pasar es que se va a tener que incorporar al sistema capitalista. ¿Porque se va a tener que incorporar al sistema capitalista? Pues porque no tiene los medios para subsanar el gasto, para volver a producir. Entonces lo que va a pasar con el campesino C es que va a tener que vender su mano de obra y entregar su tierra. Cuando entrega su mano de obra, automáticamente pasa a ser, o sea, ya pues parte del sistema capitalista. Pasa de ser campesino a trabajador, bueno, no del todo campesino, pero pasa a ser un trabajador asalariado y se tiene que incorporar así al sistema capitalista. Luego, ¿qué va a pasar? Esto va a introducir pues ciertas transformaciones sobre la vida del campesinado. Entonces vemos que hay una relación entre el capitalismo y el campesinado en el sentido de que el campesino al involucrarse en estas fuerzas de mercado, al involucrarse en esta circulación y acumulación del capital, pues va a empezar a tener otras lógicas de vida, otras lógicas con su entorno, pero no deja de ser campesino. Digamos que aquí hay un punto bien importante y es el campesino. Es una pregunta que todavía pues ronda y es precisamente si estamos definiendo campesino como aquel que pues en la lógica de Rosberry, como aquel que se hace cargo de los gastos de la tierra, que tiene una porción de su tierra para su subsistencia. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando el campesino se tiene que ver obligado a vender su mano de obra? ¿Deja de ser campesino? Esta es una pregunta que está ahí rondando. ¿Deja de ser campesino el campesino por empezar a incorporarse en este sentido en el capitalismo y tener que verse obligado a vender su mano de obra por no poder sostener los gastos que involucra pues el poseer la tierra? Y digamos que hay algunos teóricos que obviamente se oponen a ello, porque el campesino no deja de ser campesino por eso. O sea, más allá de todo este sentido materialista de lo que significa ser el campesino, también se esconden muchas tradiciones, muchas relaciones con el ambiente, con los vecinos. Entonces acá hay un punto bien importante, y digamos que Wolf aparece acá para precisamente un poco responder